a través del cual la empresa fabricante elige hacer llegar sus productos al consumidor final, procurando que sea lo más rentable y eficientemente. Y los tres participantes principales, los productores, mayoristas y los minoristas. Bueno, pero entonces los canales de distribución, ¿se acuerdan que Profe, ustedes lo vieron el semestre pasado? Los canales de sí, profe. distribución se dividen en qué? Dale, Juan Camilo, Eh, porque pueden ser Felipe se directos saltó o un pedazo. indirectos. Señor, Los canales de distribución son directos e indirectos. listo. ¿Y cómo se dividen? Pues los indirectos son los que no tienen que ver nada con la fabricación, o sea, son cosas externas del producto de la fabricación. Y los directos son los que tienen que ver, son los que se involucran en la fabricación, como Mm, son, como son el producto, el fabricante y el consumidor final. mm, hablemos, ¿quién tiene algo sobre esa distribución directa? ¿Cómo es un canal directo? ¿Quién tiene esa parte? El de los canales de distribución. ¿Un canal directo a qué Ah, se refiere un canal directo? consta de dos entidades, el fabricante y el consumidor final. No tiene como Perfecto. un tercero allí. Eso es lo que yo puedo definir. Exacto. Entonces, aclaremos todos esa parte. Un distribuidor directo es cuando va de la fábrica directamente al consumidor. Es decir, es cuando uno tiene su propio punto de venta. Entonces, yo, por ejemplo, estoy elaborando tenis y para poder vender mis tenis, yo tengo mi propio almacén, ya sea cerca a mi empresa o en un centro comercial. Yo no necesito de intermediarios, no necesito de nadie más, sino yo cojo mis tenis, tengo mi punto de venta y ese punto de venta llegarán los clientes a comprarme. Entonces, dejemos claro, entonces el primer canal se llama directo y va desde el productor hasta el consumidor. Listo. ¿Cuál es el segundo? ¿Qué encontraron? Pues yo tengo este es corto, profe. Pues Ese es el corto. Dale, dale. eh, por ejemplo, digamos, fabricante, luego siguiente para minorista y ¿Sí? el minorista luego llega a destino final. Que es el consumidor. Entonces, ese que está diciendo Michael es el segundo. El, Michael lo llamó corto, pero también se puede llamar detallista. Entonces, van a colocar en sus apuntes detallista o corto, cualquiera de los dos lo pueden llamar. Entonces, Michael fue claro, dijo, sale del productor, o sea, de la fábrica, va a pasar directamente a un minorista y del minorista va al consumidor. ¿Qué empresas hacen ese tipo de canal? ¿En dónde se puede ver eso? Eh, Entrega, Señora, profe, en una entrega porque ellos directamente, pues la empresa como tal no entrega los productos, sino que ellos contratan como los mensajeros para que ellos entreguen los productos que son enviados. o sea, ahí sería, el ejemplo que está colocando Jamie es cierto. El productor deja su mercancía en Servientrega y de ese Servientrega llegaría al cliente, ¿cierto? Solamente habría ese paso. Igual, ¿cómo más? ¿Qué otro ejemplo tendríamos de ese canal detallista? FedEx, DHL. Ujú. ¿Y quién más? Los supermercados también. Fíjense que los supermercados compran toda la mercancía directamente en las fábricas. Ajá. Por eso es que a los supermercados les sale tan barato, porque ellos compran, si van a comprar aceite, de una vez se lo compran a ¿cómo se llama? Hay una fábrica de aceite, chicos. Mm,
Ay, sí, se me fue el nombre. Cualquier fábrica de aceites. eh, bueno, se me fue el nombre de una fábrica de aceites. Entonces hagamos por ejemplo, arroz. El supermercado va a comprar arroz. Él no va a tener intermediarios. Él directamente va a Arroz Diana, hace la contratación con Arroz Diana, le llega toda, con todos sus derivados, bueno, todas las características de los arroces, lo colocan en su almacén y de ahí nosotros los consumidores lo compramos. Entonces, ese es un canal detallista de lo que Michael nos hablaba. Entonces, en sus apuntes van a colocar canal detallista entre paréntesis corto, donde va del fabricante a un minorista y del minorista se va directamente al consumidor. ¿Listo? Entonces ya llevamos dos. Ustedes que van a hacer su proyecto emprendedor, a ustedes les van a preguntar en todo el proceso, bueno, ¿cuál va a ser el canal de distribución que ustedes van a utilizar? Entonces, esta parte ustedes la tienen que tener clara. ¿Cómo voy a hacer? ¿Voy a hacer un canal directo? Entonces colocarán, seremos un canal directo porque produciremos nuestros productos y directamente se los daremos al consumidor. Quizás alguno diga no, nosotros vamos a negociar con supermercados para que ellos lo vendan. Entonces el canal sería el corto que está hablando Michael, o sea, el detallista. Entonces, ustedes lo producen, se lo dan a un supermercado para que en el supermercado, ese que entra a ser un minorista, para que ese supermercado entonces lo venda a los clientes. ¿Listo? ¿Qué otro canal? Chicos, dale, Claro, ¿cómo es ese? pues ese está, digamos, dividido por, bueno, fabricante más el consumidor, o sea, el corto detallista y el consumidor final. Espérate, vuélvemelo a nombrar. ¿Iba cuál? ¿Estaba hablando Erika? Señora, ¿Quién estaba hablando ahorita? yo, Sí, vuélvelo a nombrar el canal. fabricante, Sí, o sea, el productor. el mayorista, Sí, el detallista y el consumidor final. Exactamente. Entonces, Erika nos dice, existe un canal largo y también ese canal largo se llama mayorista. Listo. Entonces, así como lo definió Erika, quedó bien. Sale del fabricante, o sea, del productor, de ahí pasa al mayorista, del mayorista pasa al detallista y del detallista pasa al consumidor. Entonces, ¿qué empresa trabaja así? ¿Qué empresas son las que trabajan el canal largo? Dice que es doble, dice que es fabricante, se pasa a exclusivo, luego mayorista, detallista y consumidor. Sí, estamos en el largo. ¿Qué ejemplo tendríamos para ese canal mayorista? Chicos, Yo creería que las grandes superficies como Macro, Éxito, Olímpica. ¿por qué? ¿Cómo sería el canal de distribución? Porque, profe, supongo que el fabricante le transmite los productos a la entidad y la entidad lo transmite al consumidor final. O No, algunos casos, pues porque sí, ahí sí. te salteaste uno. Sí, sí, se me olvidó. Del fabricante, Erika nos dijo, del fabricante pasa a un mayorista, del mayorista pasa a un detallista y del detallista pasa a un consumidor. ¿Qué ejemplo podríamos? Ah, sí, Más o como menos la Bastos, en ¿no? donde tú vas va bien. Entonces, porque tenemos 4 pasos. Entonces, ¿qué ejemplo tendríamos Profe, de ese tipo de distribución? profe, disculpa. ¿Y si sería bien el ejemplo de la Bastos? Sí estás haciéndolo bien, pero Que ¿cómo sería el cuento? sí, sí, Del, ¿sí? pues le transmite el producto y el producto pasa a X sucesivamente hasta el consumidor final.
Exactamente. Entonces, por ejemplo, ella dice, puede ser la central de abastos de Bogotá. ¿Qué pasa? Llegan los productores con toda su mercancía a abastos de Bogotá. Allá, entonces, llegan los mayoristas a comprar la mercancía y la retienen en algunas bodegas. Recuerden que la central de abastos vienen las poblaciones de Chía, Cota, Faca, todos ellos vienen a comprar a Corabastos. Ellos vienen a comprar a Corabastos, o sea, al gran mayorista. De ahí se van a los supermercados de esas poblaciones, que va a ser el detallista, y finalmente las personas que viven en Chía o que viven en Cota van y compran el producto. ¿Listo? Entonces, ese sería un ejemplo de canal mayorista. Listo. Y falta ¿qué otro canal? A veces, ¿hay otro canal o no hay más canales? El intermediario. Después del canal mayorista, Canal doble, ¿no? hay un canal, hay un último canal. ¿Alguien encontró algo? ¿No? Pues no sé. Dale, Yo tengo el dale, otro que es el cuéntame. doble, que se englosa del fabricante exclusivo, el mayorista, detallista y el consumidor. Exactamente. Entonces, aquí empieza a aparecer un intermediario y eso también existe, hay intermediarios. Entonces, el fabricante, viene un intermediario, el mayorista, el detallista y el consumidor. Entonces, ya son 5 porque se mete acá un señor intermediario. Entonces, ese intermediario también podemos tener como ejemplo la central de abastos que decía Angie Paola, porque a veces no son los productores directamente los que llegan a abastos a vender su mercancía, sino hay ese señor intermediario que es el que va a esas zonas agrícolas a comprar lo producido y es el que lo transporta. Entonces tenemos el productor, que es el campesino quien lo está cultivando, viene ese señor intermediario que fue el que compró en todo el sector los cultivos, no importa, papa, cebolla, lo que sea, ese intermediario, llega a Abastos, que es una central mayorista, por eso es que dicen que Abastos es una central mayorista, llega el señor del supermercado y compra en Abastos, entonces él es el detallista y finalmente está el cliente. ¿Listo? Entonces, primero tenemos uno corto, después tenemos el detallista, después el mayorista y finalmente el doble que estaba hablando Erika. ¿Listo? Chicos, ¿quedó entendido cómo son los canales de distribución? ¿Listo? Bueno, ok. Entonces, ahora sí regresémonos donde estábamos. ¿Cuáles son las etapas o niveles que componen una cadena de suministro? ¿Quién dijo yo? Chicos, por favor, participen porque recuerden que yo estoy calificando participación. Profe, A ver, Juan. son 6, ¿no? Sí, Juan, dale. Si tú quieres, dale. La clase es para ustedes y es de ustedes. Dale, Juan. Profe, yo La encontré, primera son los proveedores. Espérate, que hable primero Juan y después Edison. Dale, Juan. Son 6 etapas las que se manejan. A ver, ¿qué Son son? proveedores, Sí, proveedores, recepción de mercancías primas, sí. fabricantes, almacenaje, transporte y punto de venta. Proveedores pues, son los que surten o proveen las materias primas para que allá las reciban, vean si son de buena calidad, después pasen a la fabricación, después de la fabricación pasen a un almacenaje, del almacenaje pasen a un medio de transporte, sea avión o lo que sea, y de ahí se dirijan a sus puntos de venta. Y dejaste el más importante por fuera. ¿Quién es el actor más importante ahí? Al cliente. Ay, pues claro, el cliente. La pregunta al millón. Todas las etapas se componen de lo mismo. Edison, ¿cómo es tu etapa?
No le entendí, profe, la pregunta. La de Juan Camilo dice que tiene primero proveedores, después tiene Sí, transportes, tiene producción, después de producción dijiste almacenamiento, dijiste, Juan. De lo que estamos, fabricación, almacenamiento y después dijo que el almacenamiento se fue al detallista y después al consumidor. Juan. sí, no, Ok, proveedores, adquisición de materias primas, fabricación, almacenaje, transporte, punto de venta y cliente. y cliente, listo. La pregunta del millón es, ¿todas las etapas o niveles que componen la cadena de suministro son iguales o varían? Tú, por ejemplo, Edison, ¿qué eh, encontraste? pues ahí varían dependiendo del tipo de producto, si es producto terminado o si es materia prima. Listo, entonces, ¿cómo sería el ejemplo que tú nos darías? Bueno, yo lo que encontré acá fue proveedores, Sí, transporte, sí, fabricantes, pues ya dependiendo si es materia prima o producto terminado, sería clientes, comunicación y tecnología fue lo que encontré yo, pues. exacto. ¿Por qué habrán colocado comunicación? ¿Y por qué habrán No, colocado tecnología? pues tecnología es como para el medio de manejar la información y la comunicación es como para entrelazarla, como para hacerle un seguimiento a a toda la cadena de suministro, es lo que yo Sí. entendí. Y la comunicación va de la empresa, es la manera, acuérdese del CRM, que es el medio tecnológico para que se conozcan a los clientes, se vea, se perfilen a los clientes y de esa manera se puede hacer una retención de clientes. Entonces, por eso ese canal tecnológico es importante y es un medio en que el cliente se puede comunicar también con la empresa. Por eso incluyeron comunicación y tecnología. Entonces, den en cuenta que en las cadenas que nos habló Juan Camilo y la que nos habló Edison varían. El transporte, Edison nos coloca primero proveedores, después nos coloca transportes, porque él dice los proveedores tienen que transportar las mercancías y finalmente entonces nos habla de producción y nos habla ya de la parte de distribución. Listo. Entonces, las etapas o niveles van a variar de acuerdo al tipo de empresa. No todas las etapas o todos los niveles son iguales. Si la empresa es pequeña, pues las etapas serán estrictamente las necesarias, proveedor, producción, detallista, mientras que si las empresas empiezan a ser más grandes, empiezan a crecer y van a encontrar transporte y almacenamiento porque van a encontrar cadenas de suministro, que fue el ejemplo que ustedes trajeron hoy, donde tenemos proveedor, transporte, almacenamiento y ahí sí procesamiento. Procesan y vuelve a aparecer almacenamiento y transporte porque los tienen que llevar esos materiales al minorista para que le llegue al cliente. Entonces, las cadenas empiezan a ampliarse, depende del tipo de empresa y de industria del que estemos hablando. En el punto 4 hablábamos sobre los flujos de información y preguntábamos que cuáles eran los flujos de información. ¿Qué encontraron en eso? Doña Jamie, ¿se nos fue de clase? Profe, Perdón, ¿cómo es la pregunta, profe? Estoy aquí, sino que el profe, celular se le va la luz y pues se va el video, pero no, yo estoy en clase, profe, yo los El estoy punto escuchando. número, pero participa Jamie, acuérdate que estoy calificando participación. Vale, profe. Los flujos de información, ¿cuáles son? El punto 4. Edison, dime. Yo vi a Laura Tatiana acá. Y Laurita Laurita no ha participado en nada. Vamos, chicos, vamos. Listo. El punto 4. ¿Qué son los flujos de información y cuáles son? Yo, profe. A ver, Michael, ¿qué tienes de los flujos de información? Pues la información es como que No. se la... No, yo estaba aquí escuchando.
pues, para a los usuarios. Pues también como motivo, Profe, ¿me escuchas? Espérate que Michael está hablando. Sí, señor, te estamos escuchando. Bueno, de nuevo, es como la información que se elabora para ser utilizada por distintos para, o sea, al usuario. Por eso que es como la distintas personas, organizaciones. Pues una organización que es una circulación que se llama profe, flujo Espérate, de, ¿cuál de Jamie, los? que Michael está hablando. de Dale, información, Michael. y esta es como la forma que pasa a nuestro Profe, a otra mira que yo misma. encontré estos. Espérate, Jamie, que Michael está hablando. Deja que termine de hablar, Yo Jamie. lo que Sí, Jamie, pero Michael está hablando. Déjalo que termine. Dale, Michael, termina de hablar. Entonces, pues, también hay los flujos de información que son los diversos, pues, de tipo documento para satisfacer una demanda de información o conocimiento. Listo. ¿Quién más? Gracias, Michael. ¿Quién más? Jamie, tú que querías hablar, dale. ¿Qué Profe, encontraste? yo, bueno, Jamie y después Jamie. Jamie, cuéntanos, ¿tú qué encontraste? Jamie, ¿tú qué querías hablar? profe, hablo yo mientras ella activa el micrófono. Sí, dale, dale. Listo, profe. Flujo de información es el intercambio bidireccional de datos de transacciones y estatutos de inventario entre, entre actores socios de la cadena de suministro. Por ejemplo, pronóstico de ventas, compras, planes, promociones, órdenes de compra, validación de pedidos, aceptación, crédito de compra, validación de pedidos, aceptación de crédito de pedidos, información de inventarios, información de envío, facturas, pagos y requerimientos de surtido. Sí, o sea, lo que Jamie nos está contando es básicamente lo que ustedes deben tener claro es que el flujo de información en una cadena de suministro se pues lo divide que en encontré, el vendedor o valor o uso de información. ¿Cuál de las dos? Dale, Jamie, dale, dale, dale. Te estamos escuchando, dale. Apagaste el micrófono, Jamie. Jamie, apagaste el micrófono. Bueno, mientras ella vuelve nuevamente, lo que hay que tener claro es que el flujo de información de una cadena de suministro se divide en dos. Uno que se llama de materiales. Entonces, es la información que va desde el proveedor hasta el cliente. Y el otro, del que nos estaba hablando Jamie en este momento, que es el flujo de información, el flujo de información o financiero. Entonces, Jamie nos estaba hablando de varios tipos de información. ¿Listo? Entonces, básicamente, los flujos de información son dos, el de materiales y el flujo de información y financiero. El flujo de materiales, ¿qué encontraron? ¿En qué se divide el flujo de materiales? ¿Encontraron algo de eso? Felipe, ¿tú encontraste algo sobre el flujo de materiales? No, profe, yo encontré fue sala, digamos, de cerrados y abiertos, pero no sé si tiene que ver con eso. Dinos a ver qué fue lo que Dice encontraste. que encerrado no permite la interacción con el entorno, impide que el entorno ejerza influencia con su actuación y a su vez no influencia el entorno. Y abiertos interactúa con el entorno que los circunda, captando del mismo la información y brindando al entorno lo que le pueda ser útil. Claro, o sea, generalmente, o sea, está bien planteado ahí. Gracias, Felipe. Entre los flujos de información de materiales no encontraron algo que se llama pull y algo que se llama push. No encontraron algo que de pull y push.
Erika, ¿tú encontraste algo? No, Listo, listo. no, Entonces, señora. los flujos de información de materiales, el pool es aquel donde donde los clientes son los que hacen la petición de los productos. Entonces, como ejemplo de eso, cuando se compra un carro, cuando se compra un carro, a veces las personas piden ciertas especificaciones del automóvil, quizás color, quizás que tenga aire acondicionado o no, quizás que tenga alarma contra robos, quizás que tenga alarma para parqueo. Entonces, cuando son los clientes que piden ciertas especificaciones del producto, se dice que el flujo de materiales va del cliente hacia la empresa. Entonces, eso solamente sucede, ese flujo de materiales así sucede única y exclusivamente para productos que son únicos, que son muy exclusivos. Ese otro ejemplo de ese tipo de flujo de materiales pool está en los computadores Dell. Recuerden que Dell personaliza los computadores. Entonces las personas escogen el color del computador y todos los requerimientos internos que tenga el computador. Entonces se llama pool porque es el que empuja, es el cliente con sus necesidades. Entonces, en esos casos, las empresas no tienen un stock, o sea, no tienen un gran almacenamiento de materias primas porque él siempre está a la expectativa qué es lo que va a pedir el cliente. Entonces, solamente se ve ese tipo de flujo de materiales para empresas donde trabajan productos únicos. ¿Listo? Eso es un flujo de material pool. Y el otro, que es push. Profe, qué pena interrumpirte. Yo acabo de encontrar algo sobre Listo, el push. dale, dale. Entonces, el aspecto crítico de los sistemas push es la predicción de la demanda, es decir, ser capaz de saber en la mayor precisión posible cuál va a ser el consumo que va a haber de nuestros productos, la cantidad de esfuerzos, tecnología, variables y datos que se emplean para afinar estas predicciones es cada vez mayor. Exactamente. En el push, que era lo que estaba leyendo ahorita Jamie, el push es aquel que normalmente las empresas hacen. Entonces, las empresas, por ejemplo, yo soy una empresa productora de pan, yo soy Bimbo. Entonces, yo soy una empresa que más o menos calculo qué es lo que yo vendo y de acuerdo a eso yo produzco, almaceno mercancía y en la medida de que se vende el producto, hay demanda del producto, pues empieza a salir de la parte del depósito. Entonces, por eso se llama push, porque es empujar, empujar hacia afuera. Entonces, la empresa empuja el producto hacia afuera y tiene que ver es con la demanda. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces ese creo que era el último punto. Ah, no, finalmente quedaba cómo se gestiona la cadena de suministro. ¿Quién encontró cómo se gestiona la cadena de suministro? ¿Quién encontró el último punto del cuestionario? Profe, yo. A ver, Jamie, te escuchamos. Y Profe, yo. Sí, te estamos escuchando. En el último punto también está relacionado con lo que estaba diciendo James, con el push. Entonces, ya dice la gestión de la cadena, resultado de la aplicación de las diferentes decisiones estratégicas que aparten de las estrategias de operaciones. En esta es una división top o DOP, es decir, una versión que arranca la estrategia que se despliega en aspectos más operativos, más táctico y que al final se materializa en acciones que se toman a diario para la gestión de la cadena de suministro.
de la cadena de suministro y las diferentes buenas prácticas que se apliquen vendrán determinadas por la estrategia previene diseñada, por ejemplo, las ventas por Internet de productos de compras impulsan la estrategia que sigue el sector. Es básicamente una estrategia pull, algo así. Es que hay una En primer push y una lugar, pull. las empresas lanzan las promociones por... Sí, esa. Internet, recogen todos los pedidos y después encarga la fabricación, sus proveedores. Se trata de una estrategia push que viene con marca por la demanda que hay en ese momento en el mercado. Que era lo que estaba diciendo Eso fue James, lo que encontré. la push. Listo. Sí, El último punto, gracias James. El último punto como que sí, decía, sí. ¿cómo se gestiona la cadena de suministro? ¿Cómo resolvieron ese último punto? Profe, yo encontré que está basado como en 7 principios. Sí, ¿cuáles son? Uno es el segmentación de clientes basada en las necesidades de servicio. Lo más importante. El otro es adecuar la red de logística a los requerimientos del servicio. Mm, Estar atento a las señales del mercado, alinear la planeación según la demanda del mercado. sí, Diferenciar el producto lo más para evitar acumulación de inventarios. Más sí. estratégico de las fuentes de suministros. Trabajar más cerca de los proveedores para así mismo tener cuentos en materiales. Desarrollar una estrategia tecnológica en toda la cadena de suministros y el último es realizar mediciones del desempeño en todas las etapas de la distribución. Exactamente, esa es la manera en que se gestiona la cadena de suministro, es decir, cogen cada una de las pequeñas etapas y empiezan a ver, bueno, con proveedores, en la producción, en la distribución, en el transporte, hasta llegar a los clientes. Efectivamente, ese punto que tiene Edison está bien desarrollado. ¿Alguien encontró algo más en el desarrollo de su punto? Chicos, si ustedes hicieron el taller, hicieron el cuestionario, escribieron entonces Eh, ahí. Erika, dale, Erika. Profe, pues ya, no profe. sé, ese es un punto que Espera, Michael te va a hablar, Erika. es el sexto punto, ¿verdad, profe? El último, sí, señora. Pues yo encontré esto y fue lo que hice. Es el resultado de la aplicación de las diferentes decisiones estratégicas que inician de la estrategia de operaciones, arrancan desde la estrategia operaciones, se despliega lo operativo, luego lo táctico y que al final se materializan las decisiones que se toman a diario. Realmente, profe, como que esa pregunta yo sí quedé como un poco confundida. O sea, eso que tú estás diciendo es como global. Y Edison fue al punto. O sea, tú estás hablando, haciendo unas estrategias, un planeamiento estratégico, táctico y operativo. O sea, tú lo dijiste de manera global y Edison no lo dio de manera ya específica. Edison, ¿serías tan gentil de volver a repetir para que a todos les quede claro cómo se gestionan los 7 puntos de gestión? Bueno, el primero es segmentación de clientes. El Sí, segundo es adecuar la red de logística según los requerimientos. El cuarto, diferenciar el producto lo más posible al cliente para sí, evitar acumulación de inventarios. El quinto, manejo estratégico de las fuentes de suministros. Esto es trabajar más cerca de los proveedores para obtener descuentos en materiales. El sexto, desarrollar una estrategia tecnológica en toda la cadena de suministros. Y el último, realizar mediciones de desempeño en todas las etapas de distribución. exactamente. Esos son los pasos para que haya una buena gestión en la cadena de suministros. Atacar cada uno de los puntos para lograr esa satisfacción del cliente. Listo. Teníamos un ejercicio que lo hicieron por parejas de ejemplos de cadenas de suministro. Entonces, ¿qué grupo inicia? ¿Quién quiere iniciar?
A ver, chicos. Inicio yo, profe, pues con mis Listo, Erika. compañeros. Listo, Erika. Ay, ¿de dónde anoté eso? Ah, pues era una diapositiva lo que yo tenía. Listo, Erika. Entonces, Erika ¿está con quién? Erika. Jorge. Listo. Y Jorge. Listo. ¿A ustedes les tocó industria Flores. de flores? Listo. Profe, Entonces, pero lo debo de proyectar, es que yo no puedo. David, préndame la luz. mándaselo, Perdón, por profe. favor, por WhatsApp a alguno de tus compañeros que te hagan el favor Edison tiene computador. O Listo, Andy profe. tiene computador. O Juan Espera. Camilo tiene computador también. ¿A quién se lo vas a enviar? Pues no sé si se lo envío a, pues, quien me pueda colaborar, porfis. Edison tiene computador. Que se lo envíes a Felipe, Erika. A Felipe. Felipe tiene computador, ¿sí? Felipe. ¿Tienes computador? Es que él iba a escribir a Erika y me escribió a mí. Ah, ok. Erika, entonces mándaselo, por favor. Laura, ¿tú te encuentras en clase? Porque veo que estás... Dime, profe, aparece, qué pero pena tú que es no- que la señal está como muy mala. No sé a quién enviárselo, es que no Erika, tengo el número de todos. A No, Felipe lo voy a enviar. por WhatsApp. Eso. No, profe, es que yo tampoco estoy en el WhatsApp del grupo. Ahí en el WhatsApp no estoy. Ay, qué delicia. Colaboradores. Ya te envío el número de Pipe, bueno. Laura se desconectó, pero Laura no está en clase. Se lo envía a Felipe, porfis. Felipe, te lo enviaron a ti para que tú lo compartas, por favor. Y ahorita. ¿Ya sale la pantalla, profe? No, señor, no, señor. ¿Será que está conectando? Pero no se ve cuando empieza a dar vuelticas en la conexión. Espero. Creo que ahora sí, profe. Sí. No, señor. Ya, ahora sí, ya. Listo. Entonces, de la industria de flores. Listo. ¿Cómo es una cadena de suministro de una empresa de flores? Hola, profe. Hola, buenas tardes, buenas noches, que buenas tardes. Dale, Jorge. Sí. Bueno, entonces todo comienza. Entonces tenemos una recepción de la Ajá. materia prima, a continuación de una producción, una comercialización, perdón, y finalmente una distribución. Ujú. Entonces, en primer lugar, hay una recepción de la materia prima, la cual se transporta
en los vehículos pertinentes, mayormente camiones, por supuesto. Perdón, un segundito, tenemos que mover la Y diapositiva. A que, mí sale a Pipe, sí, hay que mover la diapositiva, Jorge. Eso, sí, que por favor hasta la... Ay. listo. Ok, dale. Y después está compuesto por esquejes, fertilizantes, abonos y otros elementos para cuidar esa materia prima para que esté en óptimas condiciones y por supuesto tiene una cobertura dentro de una gaveta, las cuales esa cobertura protege toda la materia prima recogida y también todo esto es entregado en cuartos que estén adecuados a cierta temperatura para que se conserven y puedan funcionar adecuadamente y conservar los elementos que se necesitan para esa cadena de suministro. Y esos cuartos por lo general deben estar generalmente fríos, ¿no? Más o menos como los cuartos fríos de las carnicerías, algo así. Ya. Listo. Erika, compañera, sigue. ¿La puedes cambiar, por favor? La tiene en producción, Erika. Sí, señora, ahí sigue ya el producción, porfis. Devuélvete, Felipe. Eso, ahí, déjala ahí. Listo. Dale. Ahí ya es como en la etapa de producción, es aquí donde ya pues como tal ya la flor está como sembrada, no sé, y ahí ya se debe esperar perdón, 4 semanas y ahí llega como un proceso en el cual se llama el pinch, que de eso que se trata, que es como romper como un botón principal, eso es con el fin para que la flor brote mucho más, y luego de eso ya viene el enfiebre, el empiole, que son las cuerdas que sostienen la mata. Luego, después viene el encanaste para que los tallos salgan derechos. Cuando la mata tiene 5 meses, se le hace el descabece de las... ay, profe, qué pena, es que casi no veo. Se le hace el descabece, que es el proceso que da como embellecimiento a la planta y finalmente es cuando se realiza ya el corte de la planta. De la flor. Pipe, ¿la puedes pasar, por favor? Listo. Entonces tenemos la parte del proveedor y almacenamiento, la producción y la post cosecha. Sigue la producción post cosecha, en donde se hace una selección de las flores para exportación. Entonces, lo que se detalla aquí o lo que se quiere diagnosticar aquí es que no tenga ningún tipo de enfermedades o condiciones anormales, ¿no? Que no presente alguna anomalía, ya sean insectos o alguna deformidad en las mismas flores, y que además se tenga en cuenta que en los procesos post cosecha estén fríos y en condiciones de salubridad para las mismas flores y así poderlas conservar bien para su exportación final. Listo, entonces démonos cuenta que como es de flores, ellos tienen una producción y una postproducción. Eso no lo van a encontrar quizás en otro tipo de industria. Dale. Ya... Profe, ¿me escuchas? Sí, señora, te estamos escuchando. Ok. Esta ya es la etapa de comercialización. Por lo general, ya en esta etapa ya las flores ya han recibido como tal el tratamiento adecuado, lo que decía anteriormente mi compañero Jorge. Aquí en esta etapa ya es como para ser empacadas las flores en las cajas o en algunos empaques de tecnología, digamos, adecuada para la comercialización del producto. Y entonces,
Ahí termina en la parte comercial. Ya, listo, dame. Sí, Dale, señora. Ahí, Ahora sí, aquí sí, entonces. listo. No, no. Sí, sí, aquí ya termina porque aquí ya es, entonces se habla ya de lo que veníamos tocando a lo largo de la clase, que es el llevar eso hasta el cliente final, transportándose en los diferentes vehículos seleccionados por la empresa, generalmente camiones Ujú. de gran tamaño, en donde se hace la carga necesaria para llevarse hasta el aeropuerto o hasta los containers de un puerto marítimo o hasta donde se necesite llevar para la exportación final. Y que siempre, otra vez aquí se recalca un detalle muy importante, y es que esté de acuerdo a la temperatura para que el producto se conserve. Y esto es una constante que vemos en las flores, como no sé si otro grupo de pronto le haya tocado el tema de alimentos, donde también se recalca mucho eso, ¿no? La temperatura para que se conserve en buen estado este tipo de productos. Entonces, eso es muy importante a la hora de distribuirse, que los vehículos cumplan con las óptimas condiciones para que se lleve a cabo el transporte de estos productos que me parece que pues son en un alto porcentaje delicados hasta el aeropuerto o el puerto marítimo y lleguen en las condiciones en que se requiere. Exactamente. Entonces, aquí es donde podríamos decir que si la empresa tiene sus propios camiones y tiene todo el acondicionamiento, lo puede hacer de manera propia, pero si no, entonces es donde lo terceriza y entonces las otras empresas que tienen toda su logística serían las que cargarían las flores en la central de producción y se encargarían de toda la parte de movilizar ese cargamento hasta su destino. Entonces, los de logística hacen todo el proceso hasta Claro, que llega profe. al puerto final, llámese donde sea lo que usted estaba diciendo, Jorge, puede que sea por avión, puede que sea por barco, bueno, a donde debe llegar, a China, Estados Unidos, y allá entonces también hay otras personas contratadas porque sigue el asunto de la logística, donde va a entrar la parte de distribución a los minoristas. Y el minorista pues llegaría entonces directamente al cliente. Sí, señores. Entonces, ese es Claro, profe. un Quería ejemplo también agregar algo, profe. Sí, dale. Dale. En eso de las flores también es muy importante tomar en cuenta que en muchas ocasiones se habla de que hay especies, ya sea de flores o animales, que no pueden entrar a otros países porque alteraría de una manera considerable el ecosistema en otros lados. Entonces, en eso de las flores también se recalca mucho todo lo de temperatura, que no tengan ningún tipo de bichos, ¿no? Como se dice coloquialmente, insectos, enfermedades que puedan alterar el ecosistema en otra parte. Entonces, eso lo recalco para que pues en este tema tan importante como la cadena de suministro siempre se tenga en cuenta esos detalles, porque a la hora de enviar o alimentos o este tipo de productos como flores, suele pasar a veces ese tipo de cosas. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con eso. Y las centrales, llámese aeropuertos o puertos, hacen toda la parte sanitaria, fitosanitaria, que es a lo que se está refiriendo Jorge. Sí, señores. Muchas gracias, Erika. Muchas Así es. gracias. Listo. ¿Qué profe, ¿te grupo puedo hacer una quiere pregunta? compartir? Claro que sí, señora. No sé, es que no es muy bien si fue que de pronto hablaron, o sea, ¿qué canal de distribución podría pertenecer la entidad de flores? No sé si esto me equivoco, puede ser a un detallista o a un mayorista, ¿o qué? Claro que sí. Esa parte del directo no hay, porque fíjense que casi todos los de flores son para exportación, la mayoría son para exportación. Entonces, ellos sí tienen canales largos
puede que tenga el doble del que tú hablabas, podemos tener mayoristas o el doble donde hay intermediarios. Entonces, los dos últimos canales de distribución son el fuerte en este tipo de empresas. Casi no hay canal directo. ¿Dónde hay canal directo? Las flores que no salieron tan bonitas, entonces ellos le venden directamente a aquellas personas que van a las plantaciones y le compran, pero pues ese tipo de flores son, llamémoslo, los residuos, pero las bonitas, ellos trabajan es para exportar, ellos casi nunca trabajan para producto nacional, sino para exportación. Entonces ellos tienen canales largos. Y en este caso, mayorista o el doble, ¿listo? O el largo que se llama. Listo. ¿Qué otro grupo nos va a contar? Muchas gracias a Erika y a Jorge. ¿Qué otro grupo nos va a contar sobre su cadena? Chicos, pero no todos al tiempo, uno. ¿Nadie más hizo el trabajo? Sí, profe. Pues entonces les estoy solicitando que quienes quieren exponerlo. Chicos, ¿aló? Sí, ya, profe. Juan Camilo, ¿tú con quién trabajaste? Con Janice. Listo, ¿y lo van a presentar? Pues creo que no hay nadie más que quiera. No, es que al resto le ponemos 0, es tan sencillo como eso, las cosas se hacen así ya. Porque están como tan negativos este semestre, lo siento como raro. Juan Camilo y James. Listo. ¿A ustedes qué les tocó? Grandes superficies. Pues grandes superficies, profe. Listo. Entonces, cuéntenos cómo son esos canales de grandes superficies. Profe, nosotros colocamos 2 casos. Listo, a ver, miremos. Bueno, pues, ¿cómo funciona? Como ya resolvimos en el taller, existen varios canales de proveedores para las grandes superficies. ¿Cómo son? Pues yo coloqué esto, que lo leí, entonces son 4 técnicas de proveedores de las grandes superficies, que son el artículo que son el proceso de apalancamiento, los críticos, los críticos que son de materias primas, estratégicos y los de cuello de botella. Estos 4 procesos que las grandes superficies escogen para los proveedores. El primero, el apalancamiento, es cuando el proveedor conoce o tiene como como su nombre lo dice, tiene un socio, en la empresa como tal, y por eso logran pues proveerle los suministros. El segundo, que son los estratégicos, son aquellos que se seleccionan a través del proceso de producción y de materias primas, o sea, por el producto que esté fabricando o vendiendo. Los críticos
También proveen materias primas, pero aparte de proveerlas, también los transportan. Y los de cuello de botella son aquellos proveedores que les permiten proveer ciertas, no, exhibir para proveer ciertos productos en los almacenes de grandes superficies. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ofrezcan, pues entre uno de los ejemplos que colocamos, existe el grupo Éxito, que es muy conocido. Este grupo maneja varios segmentos en los cuales son marcas exportadas. Entre esas marcas exportadas hay una en la cual el Éxito le arrienda o le cede un espacio dentro de sus almacenes sí, un espacio dentro de sus almacenes para que la empresa exportadora pueda ofrecer su mercancía. Eso es lo que se llama cuello de botella en los proveedores. Y está el primer caso que ya la compañía no lo va a exponer, que es el grupo SADA y cómo funciona su proceso de distribución y eso. Jamie. Janice, ¿escuchas? Te toca. Janice. ¿Me escucha? Sí, te Ya. estamos escuchando. Sí. Otro de los ejemplos está Sara. Sara nos da el ejemplo de la cadena de suministro. La cadena que maneja Sara, dice, este tipo de cadena de suministro puede valer más para esas pequeñas o que no necesitan un gran control en su producto, ya que con cada persona implicada en el proceso de producción, ya que cada persona implica en el proceso de fabricación. Toma su decisión de manera independiente. Esta falta de comunicación puede provocar un descontrol en la cadena de producción, que si no se solventa rápidamente puede provocar que no se cumplan con los plazos de entrega de los periodos de los periodos que tengamos pendiente, como hacemos, como lo hemos comentado por la general. ¿Ahí me está escuchando, profe? Perfectamente te estamos escuchando leer. ¿Por qué no nos explicas de una manera rápida cómo es la cadena de suministro de Sara? Porque es que tú colocaste una cantidad de información en una diapositiva y estás leyendo, pero no nos estás explicando. Entonces, por favor, esto no es una lectura. Sí, Es que ustedes nos expliquen a todos nosotros, porque sí, las profe. diferentes industrias se manejan diferente. Entonces, ¿cómo va a ser el cuento? Hay que preparar las exposiciones, señores. Claro, sí, señora. No, lo que nos quiere explicar la cadena de suministro de Sara es que ellos mismos, pues, como bien lo dice, los clientes pueden entrar, como la imagen lo dice, puede entrar
los clientes mirar los productos, ellos cómo suministran los productos, sí, la materia prima, como las telas. Ellos buscan los proveedores para ver qué tipo de telas, ellos buscan como que los tipos de telas, o sea, los proveedores, ellos buscan, ¿cómo les explico? Diferentes proveedores y ellos le muestran como ediciones de tela para ver cuál es mejor. Por eso Sara es una marca muy, muy importante por la marca y por la calidad. De suministro compartida. En ella las personas implican el proceso de fabricación, también toman las decisiones de manera individual, pero tiene una base de datos también definida donde se puede tener acceso a toda información. Acá como la imagen tenemos los proveedores, procesadores, distribuciones, minoristas y usuarios. Aquí en los proveedores nos dan como la materia prima, los procesadores es a donde procesan toda la materia prima para llevar a cabo el producto. Y los distribuidores es a donde distribuyen ya la materia, el producto ya determinado. Y el minorista es el que compra los... ¿Me están escuchando? Sí, señora, perfectamente, te estamos escuchando, sí, señora. Aquí estamos todos. Ah, listo, profe. Es a donde va como a comprar el producto ya que está terminado, y el usuario es cuando ya ya sale el producto, ya sale el producto a las tiendas. Camilo, ¿lo cambias, porfa? Como vemos las cadenas ya cambió de la diapositiva. Como vemos la cadena de suministro, o más conocida como supply chain, ha sido evolucionado desde la manera más tradicional, la corporación de nuevas tecnologías. Sí, es como acá como el sistema, como es con la pandemia que estamos ahora, pues muchas empresas, todos los están trabajando como pedidos. Como bien la imagen lo muestra, se pueden hacer pedidos y ellos también pueden transporte para transportar los productos que piden los clientes y llevarlas en óptimas condiciones. ¿Cambias, Camilo? Ya Camilo. Ya lo cambió. Es una diapositiva llena de texto. Sí, señora. En pocas palabras. Sí, entonces acá en esta diapositiva. En pocas palabras, la cadena de suministros de Sara se basa en ubicar proveedores de telas a muy baja calidad, brindando la satisfacción al cliente de personalizar, así como nos daba el ejemplo de la profe, de personalizar su propia
su propia ropa. Por ejemplo, en Zara hay una página web la cual uno personaliza la ropa. Ellos se la hacen, esa información se la hacen llegar a una base de datos. Esa base de datos se la hace llegar a la fábrica, donde coordinan el color, la textura y el diseño que el cliente ha escogido para, para su fabricación, y que el cliente pueda quedar satisfecho de los del grupo de la marca Zara. No solamente existe el método de personalización, sino también existe el método de fabricación, el cual ellos utilizan unos abastecimientos o almacenes ubicados en sitios específicos. No tienen que ser no tienen que ser muy cálidos, porque la tela como tal que ellos manejan se tiende a sentirse perjudicada por el calor. Por eso este tipo de marca se maneja principalmente climas, en climas fríos, estilo europeo. Como les decía, pues habíamos escogido dos ejemplos. Ahora, pues el otro de grandes superficies es el Grupo Éxito, que ya todo el mundo lo conoce. En este podemos observar que no solamente hay proveedores, sino subproveedores. ¿Cómo así? Por ejemplo, el Grupo Éxito tiene una marca propia, ya sea de granos como tal, de ropa, también la tiene, y de sus propias tarjetas. Entonces, ¿qué es lo que involucra? Que existen proveedores que a ellos les surten cierta cantidad de mercancía ya fabricada, semifabricada, para su terminación total en la fábrica de ellos. También se pueden observar cómo son. También se pueden observar que ellos no, a sus proveedores, como les comentaba desde el comienzo, les exigen, bueno, algunos les exigen ciertos requisitos para sustentar su infraestructura, a otros como carajo, se me olvidó el nombre. A otros les permiten exhibir, o como les comentaba, exhibir o proveer espacios dentro de los almacenes para su distribución, comercialización y efectivamente su adquisición por un cliente para su satisfacción. Entonces aquí podemos observar mejor esta gráfica. Entonces, como les decía, en las grandes superficies no solamente existen proveedores, sino subproveedores, que son aquellos fabricantes que proveen materias semiterminadas para que
la entidad como tal pueda terminar su fabricación y ahí mandarla a su distribución como tal. Y no solamente son marcas propias, sino son también marcas nacionales e internacionales. En este caso también tenemos la exportación, como les decía, las marcas importadas muchas veces tienen su espacio dentro del almacén para poder comercializar y distribuir su producto. Las marcas nacionales son adquiridas por el éxito, un porcentaje por el éxito, y el otro lo asume la fábrica como tal. Por ejemplo, si Arroz Diana vende su arroz dentro del éxito, un porcentaje lo adquiere el éxito, creo que si no me estoy mal, el 65% del valor lo adquiere el éxito y el 40% lo adquiere la fábrica Diana. Y ya marcas hechas por ellas cuando ya existen proveedores y subproveedores, por ejemplo como el arroz éxito o esas marcas que se ven muy económicas y muy baratas, son que ellos les entregan las materias primas semiterminadas para que ellos cojan y realicen la terminación de la fabricación y su distribución y comercialización. Esos son los dos ejemplos que teníamos de las grandes superficies. Bueno, muchas gracias, Juan Camilo, y muchas gracias, James. Listo, chicos. Entonces, la clase por tiempo se nos ha terminado. Entonces quedan los otros grupos en reserva para que hagan su exposición la próxima clase. Si quieres, Juan, deja ya de compartir, por favor. Profe, aporte. A ver, James. Un aporte pequeñito porque ya... A ver, te escuchamos. Profe, ¿puedo hacer un aporte? Sí, señora, claro que sí. Profe, también, sí, es un aporte pequeñito. Acá también conseguí que también con el subsidio, el éxito también tiene la ventaja a donde ellos le dan como millas para ellos poder viajar, tener un seguro de vida, o sea, ellos tienen ese lado pagar como con tarjeta de créditos. Eso también hace que el éxito tenga como una gran superficie de clientes porque le da como esa oportunidad. Listo, gracias, Jamie. Entonces, chicos. Puro de vida que les ofrece. Listo, muchas gracias. Entonces, chicos, los otros grupos los terminamos la próxima semana. Llegamos directamente a hacer eso para poder iniciar el nuevo tema. Les pido el favor que la cadena de suministro se vea de manera clara. Fíjense que el primer grupo en ese sentido fue más claro. Dijo, la parte de proveedores es esto, la parte de producción fue esto, de acuerdo a la industria, y la parte de distribución se hace de tal manera. Entonces, que sea muy claro cómo son los tres procesos y cómo es que se encadenan los tres procesos. ¿Listo? Lo único que queremos ver es las grandes diferencias que hay entre una industria y otras industrias, porque no todos se manejan igual, obviamente porque los productos no son los mismos. Entonces, sean más puntuales, más específicos. También les quiero pedir el favor que las diapositivas no son para leer. Ustedes ya saben, chicos, que las diapositivas no deben tener tanto texto, no son para leer. Entonces, sean más dinámicos y más interactivos en ese sentido. Bueno, chicos, entonces, la otra semana vamos a empezar un tema que se llama productividad. Entonces, les voy a mandar un taller para que ustedes resuelvan unas preguntas sobre la productividad. O sea, básicamente los que van a hacer las clases son ustedes. No lo voy a hacer
una cantidad de diapositivas y que ustedes se queden como únicamente como espectadores, sino que sean ustedes los que hagan las clases. Entonces, les voy a mandar nuevamente un cuestionario, ustedes resuelven las preguntas, lo suben a la plataforma y son ustedes los que interactúan. Les pido el favor también que sean más participativos. Yo estoy anotando pues quiénes están participando, quiénes no participan, y yo después saco una nota de esa participación en las clases. Estoy anotando tal día, fulanito participó tantas veces, yo coloco unas rayitas para saber cuántas veces participó. Entonces recuerden que la clase la construimos todos, es de todos nosotros, no solamente yo dando información. Entonces, como les digo, inicialmente los grupos que hacen falta y después empezamos con el tema de productividad. Listo, chicos, entonces no siendo más por el día de hoy, nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Que tengan ustedes una feliz noche. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Una feliz noche para todos. Gracias.